Bien, una gran alegría estar con ustedes esta noche. Y en realidad cuando entraba y los veía a todos ustedes, uno ya tiene sus años, me trajeron un gran recuerdo de mi época universitaria. Yo hace 52 años, 52, entré al seminario y en ese momento estaba en cuarto año de la Facultad de Ingeniería. Y por eso tuve muy lindos recuerdos, tengo muy lindos recuerdos de todo lo que fue la universidad en aquel tiempo. Acá veo un universo variado, masculino y femenino. Cuando yo estudiaba ingeniería era un universo fundamentalmente masculino, eran casi todos varones los que estudiábamos ingeniería, y algunas chicas. Esas chicas eran tan pocos que seguro que conseguían novio en la facultad, por lo menos no sé si se recibían de ingenieras, pero novio conseguían seguro, porque eran poquísimas chicas en medio de un universo masculino. Y tengo tan grandes recuerdos, y no solamente recuerdos, sino amistades muy grandes. Yo me acuerdo que me insistieron mucho en mi casa, ¿por qué no terminas la facultad y después entras al seminario? Y mi razonamiento era este: si yo necesito algún ingeniero, tengo tantos amigos que van a estar actualizados mucho más que yo cuando sea cura, porque si uno se dedica realmente al sacerdocio no tiene tiempo para andar pensando en muchas cosas ingenieriles, y así fue la vida, ¿ven? Uno de los grandes servicios, la universidad no me pudo dar un título porque mi vocación era otra, pero uno de los grandes servicios que la universidad me prestó fue el de haber cosechado grandes amigos, y todavía hoy me junto con mis compañeros de la Facultad de Ingeniería. En aquel tiempo, además, la facultad era nos daba una gran seguridad, porque nos recibíamos y teníamos trabajo seguro. Yo cuando hablo con muchos de ustedes, veo que esta capacitación que ustedes reciben en el contexto universitario es fundamental, pero la sociedad actual es más insegura. Ustedes van a tener que hacer la facultad, van a tener que recibirse, van a tener que seguir perfeccionándose si quieren ir avanzando en la vida. Y en este sentido, podríamos decir, es un mundo mucho más desafiante, el mundo que ustedes se encuentran. Y esto hay que verlo como algo bueno. Y este será el primer mensaje que quisiera dejarles en esta inauguración de los cursos lectivos. Vean la realidad que los circunda, no tanto como una realidad que los aplasta. Muchas veces yo me encuentro con jóvenes que están casi como derrotados frente a la vida, como si el peso de esta sociedad fuera tan fuerte que los va como ahogando. Y ustedes tienen que revertir esa visión. Tienen que ver mucho más el universo que les toca vivir como un gran desafío. Las circunstancias en las que se encuentran ustedes en la vida tienen que ser como los desafíos que los estén incentivando a una actitud de progreso, a una actitud de fortalecimiento en la propia vocación. Ustedes han entrado en la universidad y esto significa que hay un gran esfuerzo de mucha gente atrás de ustedes. En primer lugar, las propias familias, que han hecho esfuerzos para que ustedes estudien, para que se reciban en los bachilleratos, en las escuelas secundarias y para que avancen en el ámbito universitario. Y justamente lo que respalda esta situación de ustedes en este momento es que hubo quienes se preocuparon por la educación de ustedes. Ustedes, como yo también, ¿no es cierto? Nosotros todos los que estamos acá somos un poco privilegiados en la sociedad. Fíjense, yo no estoy al tanto de las estadísticas, pero no me cuesta mucho, mirando lo que es la realidad argentina, saber que el porcentaje de jóvenes que llegan a la universidad comparado con con la masa juvenil que hay en la Argentina es un porcentaje reducido. Ustedes son realmente privilegiados, como lo fui yo. Yo cuando pienso mi vida, pienso lo que fueron mis padres, lo que fueron mis maestros, que desde la escuela primaria se preocuparon por mí, en el colegio secundario, después en la universidad y después en el seminario. Cuánta gente que estuvo preocupada por mi persona. Y esto hay que pensarlo.
Yo creo que no me alcanza, incluso cuando pienso con imágenes concretas. Justamente el otro día me encontré con el hijo de quien fue mi maestra de primer grado superior. En aquella época había primero superior, segundo grado. Y me acuerdo, cuando me acordaba perfectamente de la maestra, este muchacho se presentó, me dice: mi mamá, que ya murió hace mucho tiempo, fue su maestra. Y yo la tengo en el recuerdo de esta mujer como una persona que se preocupó especialmente por mí. Piensen ustedes cuánta gente, y traten de hacer este esfuerzo. Alguna noche que estén con un poquito de deseos de estar un poquito más tranquilos, cuánta gracia hay que darle a Dios por rostros concretos, los padres de ustedes, los maestros que tuvieron, los catequistas, quienes son católicos, que les hicieron hacer la primera comunión, la confirmación. Cuánta gente que se estuvo preocupando por ustedes y cuánta gratitud que tiene que nacer en el corazón. Y esta sensación es buena no para sentirse mejor que otros, pero sí para sentir la responsabilidad que implica esto. ¡Qué privilegio estar hoy en un nivel universitario! ¡Qué privilegio grande en la Argentina! Y por supuesto que este privilegio, como les decía, no tiene que servir para enorgullecerse, sino para sentir el peso de la responsabilidad. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad, un profesor que nos enseñaba física, fíjense que no era una materia para hacer mucha filosofía, aunque los grandes filósofos de la historia fueron grandes físicos, ¿no es cierto? Pero este profesor, que era un hombre que tenía mucha comunicación con los jóvenes, ¿no es cierto?, un día paró la clase de física, ¿no es cierto?, y nos habló del peso de la responsabilidad de lo que significaba ser un ingeniero en la sociedad. Y nos insistió mucho en la dimensión humana de la profesión, cosa que no hacían generalmente los profesores. Los profesores insistían mucho más en la dimensión técnica, ¿no es cierto? Eran materias generalmente técnicas, había los 2 o 3 primeros años de ingeniería eran los fundamentos matemáticos, físicos, después eran la dimensión técnica, vías de comunicación, hormigón armado, cosas bien concretas. Entonces los profesores se dedicaban bien concretamente a lo técnico y no eran muchos los que abundaban que tenían la dimensión, que nos hablaban de la dimensión humana de la ingeniería. Y él nos dijo: siempre ustedes van a estar en empresas, van a estar en obras, en vías de comunicación, construyendo puentes, construyendo carreteras, construyendo barrios, pero todo eso es en función de personas. Va a haber personas concretas que son las destinatarias de esta profesión a la cual ustedes están acercándose por los conocimientos. Y eso lo podemos traducir para cualquiera de las carreras que ustedes están encarando. Ustedes no van a recibir solamente los conocimientos profesionales y técnicos, los van a recibir, pero ¿en función de qué? En función de esas personas que van a ser las destinatarias de este conocimiento de ustedes. Siempre, gracias a Dios, ¿no es cierto? Dios nos ha creado para comunicarnos, para que nuestra profesión, cualquiera sea, tenga una dimensión social. Siempre el objetivo, el direccionamiento de una profesión desemboca en personas concretas, en rostros. Y por eso, en una sociedad como la nuestra, Argentina, donde fíjense qué escándalo, podríamos alimentar a 3 países, por lo menos como el de la Argentina, podríamos alimentar cerca de 100 millones de personas nosotros con los alimentos que producimos. Tenemos una tecnología desbordante. Realmente los argentinos nos destacamos porque tenemos una inteligencia bastante desarrollada. Cuando los argentinos van al exterior se suelen destacar en las distintas profesiones. Tenemos todo para poder generar una sociedad con mucha justicia y con mucha equidad, y sin embargo tenemos por lo menos un 30% de hermanos que están viviendo situaciones de pobreza, algunos en situaciones de exclusión social, lo cual significa que no tienen ni siquiera lo mínimo para vivir dignamente. Y entonces fíjense, frente a ese por lo menos 30% de pobreza, ustedes el privilegio que tienen de haber
subido en la escala social de modo tal que están en lo universitario. Por eso tienen que pensar, ven, los destinatarios de estas profesiones a las cuales ustedes aspiran siempre son personas concretas, y especialmente en una universidad que es católica, que es de la Iglesia como esta, siempre el rostro de los pobres tiene que estar presente, porque la Iglesia se tiene que preocupar particularmente para lograr una equidad mayor en la sociedad argentina. Y todos nosotros que tenemos este fundamento cristiano, que lo van a tener, porque la educación aquí tiene un fundamento cristiano. Ustedes, cada uno de ustedes podrá tener una fe cristiana o no, podrá haber desarrollado más o menos su fe, pero este ámbito, este contexto universitario se basa en principios concretos, y los principios surgen de Jesucristo, que ha sido el Dios que se hizo uno de nosotros y nos vino a mostrar cuáles son los caminos de felicidad, los caminos de justicia, los caminos de solidaridad. En última instancia nos vino a ayudarnos a encontrarnos nosotros con nosotros mismos, nosotros con los demás y nosotros con Dios. Y entonces todo este capital intelectual, todo este capital anímico, todo este capital espiritual que la universidad les va a brindar, tiene que ser en función de una sociedad mucho más justa, de una Argentina mucho más equilibrada, de una sociedad donde los argentinos todos podamos sentirnos orgullosos de haber construido una nación realmente justa y un país donde todos, absolutamente todos, puedan gozar de una profunda dignidad. Yo quiero terminar diciéndoles esto. A veces los adultos cometemos el error de transmitir, no tirar tan buenas ondas a ustedes. Muchas veces yo me preocupo cuando estoy en contextos de personas mayores, es decir, ustedes piensen, porque como hay en muchos argentinos hay como una decepción, ¿no es cierto? Muchos sienten una cierta frustración y a veces están como transmitiendo la idea de que esta sociedad no va a tener fácilmente solución, que los argentinos somos, no sé, qué se imaginan que somos, como si fuéramos unos extraterrestres dentro del planeta y que somos tan especiales que nunca podemos encontrar los caminos. Yo les diría todo lo contrario. Yo creo sinceramente, ¿no es cierto?, que estamos a las puertas de grandes transformaciones en la Argentina, que hay una cultura que va a ir cambiando grandemente en la Argentina. Si nosotros nos comparamos con países como los europeos, como los de América del Norte, somos un país todavía joven, una sociedad que no ha recorrido suficientes caminos como para tener madurez. Pero yo creo que estos próximos años van a ser años de grandes cambios en la sociedad, y ustedes tienen que ponerse contentos de que van a ser los protagonistas de todos estos cambios. Ustedes no tienen que estar en la universidad nada más que para recibir, sino que ya se tienen que empezar a sentir como los que tienen que dar. No tienen que estar acá solamente esperando, y está bien eso, ¿no? Está bien que esperen, porque la universidad está para eso, está para formarlos, para darles principios sólidos, para encaminarnos en una felicidad verdadera. Esto es lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Jesús vino a decirnos, miren, yo soy Dios, por lo tanto yo los he creado a ustedes, y los he creado y por lo tanto los conozco bien. Entonces todo lo que yo les dejo como ejemplo en mi propia vida y como enseñanza, todo eso es para que ustedes encuentren un camino de felicidad verdadera. Porque el Dios que nos creó nos conoce bien y sabe qué es lo que necesitamos para ser felices. Y esto es lo que tratamos de plasmar en esta universidad. Y por supuesto está bueno que ustedes estén esperando recibir todo esto. Y nosotros no solamente esperamos transmitirles buenos conocimientos para la profesión que tienen que encarar, sino mucho más. Pretendemos darles enseñanzas de vida para que no solamente sean buenos profesionales, sino para que sean de todo buenas personas, personas cristianas, personas con principios sólidos, con un sentido en la vida, Estos
es la clave de la vida universitaria. La universidad tiene que transmitirles a ustedes las ganas de vivir, y las ganas de vivir sirviendo, deseos verdaderos de vivir. Pero esto entonces es lo que nosotros podemos darle. Pero ustedes tienen que ya empezar a sentirse protagonistas para transmitir esto a los demás. Esta Argentina, ciertamente que la vamos a construir entre todos la vamos a construir. Pero ustedes entonces empiezan a sentirse protagonistas de esta construcción. No solamente los receptores, sino los protagonistas de un cambio que ciertamente en los próximos años pienso que se va a acelerar y que va a ser un cambio que va a encaminar a la Argentina por buenas sendas. Y no estoy hablando acá de soluciones políticas, estoy hablando de cambios, de transformaciones mucho más profundas, Justamente estas transformaciones que significan que todos los argentinos, que esto ha pasado en los últimos años, hemos tomado conciencia de que esta pobreza así no puede ser y que tenemos que hacer algo para erradicar la pobreza. Hemos tomado conciencia que la democracia hay que fundamentarla en instituciones mucho más sólidas. Hemos tomado conciencia de que, a pesar de que exista una cierta cultura de la controversia, del enfrentamiento, lo que va a ayudarnos es una cultura del diálogo, que todo eso es lo que va a construir la Argentina. Yo estoy seguro que estos principios que tienen su base en el Evangelio se van a ir plasmando mucho más en estos próximos años. Yo les deseo que tengan un año muy, muy pleno, que aprovechen bien todo lo que significa la vida universitaria. Ustedes por ahí no pueden ser conscientes en este momento, pero los que hemos pasado por la universidad y revisamos nuestra vida, yo cuando recuerdo mis años de universidad, pienso, fueron años muy felices, muy plenos, y me ayudaron mucho a encontrar mi propia vocación. Yo justamente pude descubrir que Dios me quería sacerdote porque estaba en un contexto tal donde las inquietudes eran muy fuertes. Y esas inquietudes que se metieron en mi corazón me ayudaron a descubrir cuál era el sentido de mi vida y mi propia vocación. Y este es mi mayor deseo, que estos años de vida universitaria signifiquen para ustedes un descubrimiento muy fuerte de lo que es el sentido de la vida y la propia vocación a la que Dios los ha llamado. Bueno, que tengan un año muy, pero muy bueno.